Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para opinarles, para enmarcarles los asuntos que componen la actualidad del día de hoy. Todo ello con dos principios que nos autoimponemos: la valentía y el rigor, y en un ambiente general de libertad. No nos interesa la gente con argumentario que viene aquí a leernos cosas que el partido le ha dicho que vengan a leernos aquí o a otras cadenas. Nos interesa la gente que viene a pecho descubierto a defender cosas en las que cree, cosas pues a comentarnos lo que les parecen las cosas que están pasando, sin mediar la orden de venir a contar lo mismo que ya conocemos. Eso, si lo quieren seguir, les recomiendo cualquier Telepedro, hay muchísimas y alguna más que va a llegar. Pero aquí, si se quedan un ratito, pues van a ver cómo el sabor es diferente y aquí las cosas no funcionan de esta manera. Vamos a arrancar nuestro recorrido informativo en Estados Unidos y en lo que está pasando después del cierre de la administración que ha provocado hoy la cancelación de un montón de vuelos, porque hay pues los controladores aéreos, la gente de seguridad de los aeropuertos, de los principales aeropuertos estadounidenses, por lo que no está dispuesta a hacer es trabajar sin cobrar. Y como esto del cierre de las administraciones pues parece que va para largo, ya ha ido bastante más lejos de donde se esperaba, 38 días sin que los funcionarios cobren. Entonces eso pues ha repercutido sobre los 13.000 controladores del tráfico aéreo, sobre los 50.000 inspectores de seguridad, que bueno, pues eso de trabajar sin cobrar les parece fatal. Y han empezado a cancelarse vuelos. La falta de personal ha obligado a cancelar vuelos. Las grandes compañías americanas como American, United o Delta han anunciado que están tratando de cumplir la normativa y que van a priorizar los vuelos internacionales. De momento han sido cancelados hoy pues 800 vuelos. American ha informado de que 12.000 clientes se han visto afectados por la cancelación de estos vuelos y la cifra podría crecer a medida que se vayan reportando más bajas en las torres de control, porque pues los controladores tienen la sartén por el mango, ya saben, del tráfico aéreo, y pues eso de trabajar sin sueldo pues les parece que ya va la cosa de castaño oscuro y que ya no piensan, después de 38 días de hacerlo, pues han dicho que hasta aquí podríamos llegar. Bueno, y a continuación de todo esto, miren, hay algunas noticias muy preocupantes que se producen en diferentes países de África. Es el asesinato de cristianos en diferentes países, como digo, en Nigeria, en Sudán, hemos visto el mismo episodio en muchos lugares. Y desde luego merece la pena que paremos y reflexionemos sobre quién está produciendo esto, esta verdadera tragedia. Esto sí que pues se puede considerar, porque lo es, pues hombre, un genocidio, ¿no? Porque están matando cristianos por considerarles ajenos a las ideas que tiene el Islam radical en esos países, y esa guerra en la que han perdido la vida miles de personas ya, en lo que llevamos este año, miles de personas. No ha sido entendida en algunos lugares muy vinculados al gobierno, como Radio Televisión Española. Hay un informe en Radio Televisión Española que justifica la matanza de cristianos como un conflicto de tierras, cuando no lo es. Si acaso es un conflicto de ideas relacionadas con la fe. Para hablar de todo eso, le hemos pedido a la abogada doña Polonia Castellanos, que es presidenta de la Fundación de Abogados Cristianos, que se dedicara unos minutos de esta tarde para comentar con nosotros estas noticias. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes y millones de gracias a vosotros, de verdad. Bueno, pues ya lo ve usted, cada día es en un país distinto, se pronunció Trump, no parece que eso haya servido para parar estas masacres de cristianos en diferentes puntos africanos. Eso es así. ¿Qué cifra podemos barajar y en qué países se está produciendo esta persecución de los cristianos?
En África, como bien decías, en Nigeria además desde hace bastante tiempo, hablamos de cientos de miles de cristianos que han sido masacrados por causa de su fe. De hecho, es que se va directamente a iglesias. En iglesias en África hablamos de alrededor de 20.000 iglesias que se han incendiado y que se han destruido. Iglesias cristianas, no de otro tipo, iglesias cristianas. Efectivamente, en Nigeria, en Sudán, en el Congo también. Nosotros lo que hicimos fue pedir al fiscal general, que ahora está muy ocupado, claro, pedirle que lo mismo que están llevando a cabo en Gaza, queriendo llamar genocidio a lo que está pasando en Gaza, perdón, algo que yo no voy a entrar a valorar, nosotros pedimos que hiciesen lo mismo para tildar efectivamente de genocidio a lo que está pasando en estos países de África. Porque efectivamente en estos países de África hablamos que es una matanza totalmente dirigida y que además son personas que no están armadas y que no se defienden, que son personas que van a misa, son sacerdotes. Entonces pedimos que la misma declaración que se está haciendo en Gaza se haga en Nigeria, en el Congo y en Sudán, por ejemplo. Y no nos han contestado, ni siquiera lo han admitido a trámite ni le han dado importancia. Efectivamente, luego pasa lo que bien decíais de Radio Televisión Española, y es la segunda vez que pasa, también pasó en octubre, en la que niegan que haya un genocidio. Entonces, no tiene sentido que estemos hablando de Gaza todo el rato y estemos obviando algo que lleva bastantes años más y cuya masacre es tremenda y que busca eliminar a una población en concreta, de ahí que se llame genocidio, que son los cristianos. En su opinión, ¿este año se han recrudecido esas matanzas? Yo creo que sí, pero no lo sé. Sí. De hecho, hay sacerdotes que hacen una llamada desesperada porque es que como no se paran, evidentemente, pues continúa. Es decir, si la ONU no hace nada, si ningún país hace nada, si se mira hacia otro lado, pues evidentemente que esto sigue porque buscan exterminar a un grupo poblacional que somos los cristianos. Entonces, no solo continúa, sino que se recrudece porque ellos están un poco basándose en esa impunidad que parece que matan y matan y matan, además con torturas, además con violaciones a niñas, a mujeres, simplemente por el hecho de ser cristiano. No discriminan, que sean niños pequeños, que sean mujeres, que sean hombres, no, van a por los cristianos, que sean sacerdotes, que sean fieles, da igual, cristianos. Entonces, evidentemente que cuando se mira hacia otro lado, que cuando no se hace nada, que cuando se cometen semejantes crímenes y no pasa absolutamente nada, pues continúan. Entonces, si no se pone freno, esto se recrudece y va más. Y además es algo que podemos importar a otros países, porque si no pasa nada en África, ¿por qué va a pasar algo en España o por qué va a pasar algo en Asia o en América? De hecho, ya se está replicando en Pakistán. Entonces, esto o no se para o va a ser un exterminio poblacional que seguramente se extienda a otras partes del mundo. Hay dos asuntos. El primero, hay que dejar claro quién produce estas matanzas, estas masacres. ¿Quién las produce? Diferentes grupos del islamismo yihadista radical, según el área, la zona de influencia de esos grupos. Eso por un lado. Y por otro lado, este es un genocidio que está siendo silenciado por los medios de comunicación, por ejemplo, en nuestro país, pero no solo en nuestro país, ¿no? Exactamente, es un genocidio, insisto, porque lo que la ONU califica para que sea genocidio en los tratados internacionales es que se busque exterminar a un grupo concreto de población. En este caso se va contra los cristianos. Insisto, otro tipo de cultos no les afecta. A otro tipo de musulmanes, incluso de ramas diferentes de los musulmanes, no les afecta. Van a por los cristianos y efectivamente, como bien decíais, es por parte del yihadismo o por parte de los musulmanes más radicales. Pero es que estamos hablando que en España ya hemos tenido crímenes yihadistas por parte de un musulmán radical, que es uno que fue hace aproximadamente un mes en la Audiencia Nacional y que tampoco se ha dicho absolutamente nada, y que fue un señor que fue a asesinar a 3 iglesias diferentes, mató a un sacristán, intentó matar a un sacerdote y fue a una tercera iglesia, lo que pasa es que estaba cerrada. Entonces, esto es la prueba de que si no se pone freno al islamismo radical, si no se pone freno al yihadismo, esto pasa en África hasta que acaben con todos los cristianos en África, pero después lo que a ellos les llama es acabar con todos los cristianos del mundo. Entonces ya tenemos aquí el ejemplo que se juzgaba en la Audiencia Nacional de un musulmán radical que mató aquí a una persona e intentó matar a más. Entonces, insisto, o se frena o esto continúa, pero por todo el mundo, porque el Islam radical no se va a frenar, no es un conflicto territorial, no es un conflicto terrorista como nos quieren vender, no, es un conflicto de odio y de exterminio de cristianos. El hecho de que una persona no destacada por su sensibilidad, como el presidente Donald Trump, se identificara con el proceso, denunciara lo que está pasando en Nigeria en términos de política exterior y amenazara con actuaciones más severas, bueno, eso tampoco ha conducido a que en la Carta de Actuación Política del Vaticano haya habido pues un pronunciamiento que
coadyuvar a que este drama, este genocidio, sea pues uno de los elementos, lamentablemente uno de los elementos que la opinión pública tiene que tener en cuenta en el conjunto europeo, por ejemplo. Pues evidentemente que hace falta una condena internacional, por supuesto, por parte de, sobre todo primero por parte de todos los cristianos y de todos los católicos, porque están matando a nuestros hermanos, pero yo creo que por parte de toda la comunidad internacional, especialmente por parte de la Iglesia Católica, por supuesto. Yo creo que además, igual que se trata de hacer con el conflicto de Gaza, si hablamos de embargar armas, si hablamos de hacer protestas, pues yo creo que a Nigeria se le debería de juzgar por el mismo rasero, ¿no? Y todas las ayudas al desarrollo y todas las ayudas de cooperación no se pueden otorgar a un país que está masacrando a personas por causa de su fe y que está realizando un verdadero exterminio. Entonces, lo que pasó en la iglesia, en la Vuelta Ciclista, lo que está pasando en Eurovisión, lo que está pasando, se nos llena a todos la boca con el mismo conflicto que es en un lugar muy concreto, pero algo que está pasando que es de una entidad 10 veces mayor, pues resulta que estamos mirando hacia otro lado. Entonces, nosotros lo único que pedimos es que la vida de los cristianos también importa, ¿no? Que hablamos de vidas que importan, por supuesto que todas las vidas importan, la vida de los gazatíes importa, la vida de los judíos importa, pero parece que la vida de los cristianos no les importa a nadie y hay una auténtica masacre. Claro, podemos entender que este gobierno mira hacia otro lado, porque este gobierno, si bien no lleva una persecución sangrienta contra los cristianos, sí que lleva una persecución religiosa. Entonces, bueno, este gobierno también elimina nuestras cruces, este gobierno también elimina los homenajes a los mártires. Entonces, en cierta manera se puede entender que este gobierno no haga nada con respecto al genocidio de Nigeria, del Congo o de Sudán, porque un poco va en la misma línea de persecución, no sangrienta, pero parece ser que a este gobierno los cristianos también le molestan. Sí, eso está claro. Pero el Vaticano, el Papa ha condenado estos episodios cuando han sido extremadamente pues sangrientos, pero tampoco en la línea política de lo que puede desarrollar el Vaticano y sus círculos de influencia y sobre todo su liderazgo en materia política del mundo cristiano. Tampoco hay iniciativas que puedan mover a que esto se frene o se reduzca con la medida de lo posible, ¿no? Evidentemente, yo entiendo que la Iglesia Católica tiene sus tiempos. Yo, por ejemplo, es que soy muy fan de un Papa Santo, que es San Juan Pablo II. Claro, no podemos pedir que todos los papas sean santos ni que actúen como un santo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hizo San Juan Pablo II cuando estaban los comunistas en Polonia y él era obispo de Cracovia, pues evidentemente que eso sí es una actitud consecuente con ser católico y con ser responsable y con ser comprometido, ¿no? con lo que tiene que ser. Entonces, yo entiendo que la Iglesia Católica tiene su diplomacia, tiene sus tiempos. Tampoco entiendo que se tengan que respetar siempre los tiempos y de la diplomacia cuando se está practicando y se está ejecutando un verdadero genocidio, sobre todo con niños y con mujeres. Y entiendo que a lo mejor deberían de seguir el ejemplo de papas santos que cuando tuvieron que enfrentarse a una lacra, que es el comunismo también, pues actuaron sin ningún tipo de titubeo y además fue una actuación de lo más eficaz posible. Entonces, pues ojalá siguiesen todos el ejemplo de algunos valientes y algunos santos. Desde luego. Abogados Cristianos piensa hacer algo sobre ese consejo que regula la información en Radio Televisión Española. Lo digo a propósito de querer camuflar esto de un conflicto por el control de determinadas tierras en África. No es un control de tierras, es algo que va mucho más allá, porque, quiero decir, si hubiese un control de tierras no discriminarían entre cristianos, entre musulmanes o entre otras confesiones religiosas. Y lo único que van es contra cristianos. Insisto, 20.000 iglesias nos indica que no es un conflicto, que es un genocidio. Entonces, evidentemente, ya hemos solicitado al fiscal general, yo entiendo que está ahora muy ocupado con su imputación, ¿no? Pero, insisto, si la vida de los gazatíes importa, la vida de los cristianos debería importar por lo menos lo mismo, sobre todo siendo España un país de raíces cristianas católicas, lo cual es algo innegable e indudable. Después, evidentemente, que con lo que ha hecho Radio Televisión Española, que es una televisión que pagamos todos, también los cristianos, ¿no? Que parece que somos como los ciudadanos romanos, que los cristianos, aunque pagamos los mismos impuestos, parece que somos ciudadanos de segunda. Pues lo que vamos a pedir es una rectificación y si no, emprenderemos acciones legales. Porque pensamos que un asesinato semejante como este, que efectivamente llega al rango de genocidio por estar dedicado y estar dirigido a ese grupo poblacional que son los cristianos por causa de su fe, pues evidentemente es algo con lo que no se puede jugar y que no se puede
puede blanquear. Y sobre todo pensamos que no se puede jugar así con la vida de las personas y no se puede despreciar así la fe católica ni la fe cristiana. Entonces pediremos una rectificación y si no emprenderemos acciones legales, evidentemente. Muy bien. Doña Polonia Castellanos, le agradezco mucho que hayamos compartido este ratito para hablar de algo y para darle visibilidad, porque es evidente que la tenemos que conseguir entre todos, que esto no se ignore o no se minusvalore y se atienda como debe ser atendido un genocidio, como usted decía antes. Bueno, pues muchas gracias, le deseo un buen fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros porque sois el primer medio que ha dado voz a los cristianos perseguidos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hablemos de drogas. Ya sabéis que yo estoy muy concernido por este asunto y hoy os traigo de todo en materia de drogas para convenceros de que tenemos que hacer causa común para que los partidos políticos no ignoren esto. Esto del narcotráfico avanza en nuestro país de una manera apabullante. Ya han conseguido comerle el coco a buena parte de la juventud, que unos se dedican a organizar plantaciones, a veces con techo, a veces sin techo, en ambientes rurales, otros se dedican a los narcopisos, otros se dedican, la juventud en algunos lugares de España no busca trabajo, lo que busca es una banda de narcos que le pague un buen dinero por bajar fardos de las lanchas de goma o por transportarlas ya en tierra o por esconderlas o por distribuirlas. Lamentablemente eso es así y hay que tomar cartas en el asunto. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, en principio hay algo muy obvio. Esto en algún momento de la historia de este país, que es larga, pues era un problema que tenían los que consumían esas drogas. Por eso el delito que tipifican nuestras leyes para el narcotráfico es el delito contra la salud. Y esto ya no es un delito contra la salud solo, es un delito contra la seguridad de la sociedad española. Y hay que hacer innumerables cambios. Bueno, en la línea de proponerlos, pues se me ocurren algunos. Aumentar las penas, hacer que los narcotraficantes pues sean especialmente perseguidos, hay que dotar de medios a la Guardia Civil y a la policía, a lo mejor hay que hacer juzgados especializados y blindados, porque esta gente puede contratar un sicario y acabar con cualquiera, con un fiscal, con un juez, con un guardia civil o con un policía. Ya vimos lo de Barbate, ¿verdad? Ese combate tan desigual entre unos tíos que tienen todos los medios del mundo y que encima se burlan de los agentes del orden que con unos medios de risa intentan imponer eso, el orden, y hacer las detenciones oportunas para que esa droga no entre a la sociedad española, que es su obligación. Hay que aumentar tal vez los castigos a los funcionarios que se corrompen, que pasan a ser, a pesar de que son pues funcionarios de las fuerzas de seguridad, pasan a ser gente de los narcos. Hemos visto casos de algunos policías que tenían la casa emparedada de billetes con pladur. Hemos visto otros en el puerto de Valencia que afectan a la Guardia Civil. Hemos visto ya demasiadas. Esto no es una anécdota, esto es el origen, el principio de una larga carrera por el control de la sociedad española que llevan a cabo los narcoterroristas, los narcotraficantes. Bien. Noticias de hoy que acreditan que esto es un fenómeno absolutamente en desarrollo. Desde 2023, estamos en 2025, la policía trata de meter en cintura a una red de narcotráfico que se conoce como el Tren de Aragua, que está muy desarrollada en 8 o 9 países de Iberoamérica y que es muy conocida por sus atrocidades. Y ha habido una operación, finalmente les han echado el guante a algunos. Se dice que a la primera célula del Tren de Aragua en España, que el Tren de Aragua tiene un origen venezolano y hay relación entre esta organización de narcotraficantes y algunos militares de ese país bajo las órdenes de Maduro y anteriormente de Chávez. Bien, ha habido 13 detenciones. La operación es muy amplia, va de Barcelona, Valencia, Madrid, La Coruña, Gerona. Todo eso estaba pues tratando de ser controlado por esta primera célula de la organización del Tren de Aragua. De momento ha caído un laboratorio de una droga que se llama Tusi y una plantación de cannabis que estaba claramente ya en sus manos en este país. Es decir, que el Tren de Aragua está pensando en abrir aquí sucursal, está pensando en utilizar
pues el territorio español para sus actividades delictivas. Ha caído la primera célula. Bien, a ver qué castigo reciben, no sea acaso que la segunda esté ya volando hacia España, o que estos 13 detenidos estén en libertad con cargos, pero en la calle, y puedan reorganizarse, que es lo que nos preocupa y debería preocuparnos mucho. Estos ven que el final de lo que es el narcoestado venezolano puede estar más cerca que lejos y buscan expansionarse en otros países, y que mejor España, donde si te detienen te tratan cortésmente, te juzgan, te mandan a una cárcel donde no tienes las miserias que tendrías en otros países de Iberoamérica, y donde, bueno, pues si te portas bien con la organización, cuando salgas de la cárcel, pues tendrás la recompensa, y de eso viven, y en ese engaño pues permanecen los que están adscritos al Tren de Aragua. Bueno, y de la caída de la primera célula del Tren de Aragua en España nos vamos a un narcopiso de los, digamos, ahí van a ver las imágenes de cómo en el barrio madrileño de Vallecas, las fuerzas del orden intervienen un narcopiso. Ahí escondían y vendían cocaína. Hay un detenido por la caída de este narcopiso, y pues los que conocen el barrio dicen que tenía muchísimos clientes y que era un negocio muy floreciente. Y de ahí, del barrio de Vallecas, nos vamos a ir a Almería. En Almería tengo que contaros que ha caído una organización que se dedicaba indistintamente al tráfico de drogas y al tráfico de armas. Las narcoorganizaciones producen muchos delitos asociados a su condición de narcotraficantes. Por ejemplo, la venta de armas. En Almería han caído 15 personas. Ha habido 15 detenciones. Ya veremos por cuánto tiempo están detenidos, porque ese es uno de los problemas que falla. Hay que ser más contundente con los que caen en este tipo de operaciones para que se lo piensen o se cambien de país y vayan a hacerlo donde se lo consientan, pero no en España. De ahí nos vamos a ir al aeropuerto de Barajas, Madrid-Barajas. Bien, han sido detenidas 16 personas en el entorno de Barajas y del tráfico aéreo en Barajas. En su poder han encontrado 5 millones de euros en efectivo, nada más y nada menos. ¿Cómo funcionaban estos? Estos buscaban falsos pasajeros, les podían llamar, como en el argot del tema de las drogas, mulas, que traigan la droga falseando su condición de pasajeros para introducir por Barajas droga, o para introducirla a nivel personal, o para introducirla con contenedores, que también es el caso. Bueno, esto es lo que han incautado, desde luego dinero en efectivo, desde luego pues armas con los que vigilar todo esto, y algunos productos derivados de la riqueza que produce. Miren, ahí está, esos 5 millones de euros, pues es parte de esta imagen que ven ahí en pantalla. Una operación, como ven, del Cuerpo Nacional de Policía, 5 millones de euros, una organización, una sola organización, que metía droga por Barajas, usando falsos pasajeros. Ya no les cuento más. Esto o le ponemos bien paré, o al final nos acabará por pudrir a todos, que es lo que pretenden todas estas organizaciones del tráfico ilícito de drogas. Y dicho esto, voy a recordaros la conveniencia de que esas ideas que compartimos nosotros y ustedes, pues las defendamos de una manera mejor, más ágil, más rápida, que se filtren al conjunto de la sociedad española. Para lo cual, pues piénsenlo bien, sería útil que nos apoyaran, porque nosotros sí tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas. Antes hablábamos de la masacre, el genocidio de los cristianos en África, pues ese podría ser uno de los ejemplos más claros, ¿no? Aquí vamos a estar defendiendo que se actúe contra ese genocidio, como es nuestra obligación. Pero con el apoyo de ustedes, que se puede manifestar de diferentes formas, podemos ir más deprisa y hacer que esas ideas filtren a la sociedad española a gran velocidad, ¿no? Esperando los vermús navideños de empresa o las cenas familiares o ese tipo de cosas que hemos utilizado todos, que lo hemos hecho todos, pero
Eso, yendo así, se va muy despacio. ¿Qué les sugiero yo? Pues les sugiero, uno, que entren a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. Eso es tan fácil como una llamada al teléfono que aparece en pantalla. Dos, que se informen sobre la conveniencia de participar en un procedimiento que es, ustedes nos hacen una donación de un importe que les dirán en el Club de Amigos, que puede ser un añadido a la cuota que están pagando como socios del club, o que puede ser una cosa puntual y que nada tenga que ver con eso. El día 31 de diciembre se acaba el plazo para tener hecha esa donación y para que en el impuesto de la renta les sea devuelta una parte importante de lo que hipotéticamente decidieran donarnos. Lo mismo pasa con las empresas. A ellos, como no hacen la renta, todo lo que donen es deducible en el impuesto de sociedades. Son dos cosas que hay que comentar, que necesitan la precisión del número y que necesitan conocer el antecedente de cada uno de los donantes, cuánto nos han donado hasta el día de hoy, si es que nos han donado algo, y cuánto les falta para beneficiarse de poderse hacer ese descuento en la renta. Eso hay que hacerlo en lo que queda de año. Y luego, pues cuando formulen la declaración en mayo del año que viene, se van a encontrar con que parte de esa declaración va a venir reducido por un porcentaje de la donación que hipotéticamente decidieran hacernos. Anímense, consúltenlo en el 91 616 2464, donde les darán toda la información y cómo se certifica la donación y cómo tal y cómo cual. Les darán todo tipo de detalles de esta operación, que es una operación ganador-ganador. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Son las 8:01, un joven minuto de la tarde, momento en el que presento a nuestros invitados y abrimos de inmediato la mesa de análisis político. Doña Marcela Regía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, encantada. Abogado y docente. Sí. ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Llueve fuera? Bueno, una tarde galleguita, galleguita. No sé, nunca lo he sabido. Los ingleses dicen cuando llueve mucho, aquí decimos, uy, caen chuzos de punta, ¿no? Y ellos dicen, llueven perros y gatos. Lo cual no tiene el menor sentido, ¿verdad? Pero bueno, el inglés tampoco se caracterizó nunca por ser un idioma lógico, como ya saben todos ustedes, ¿no? Usted quería hablar del tren de Araguas y de la primera célula que ha caído en España. ¿Me vas a presentar? ¡Ay! Don Ricardo Ruiz de la Serna, te tengo casi como en mi familia. Es que no necesita presentación. Por eso no necesita presentación. Yo suelo decir que, a pesar de ser abogado, es buena persona y además es investigador asociado del Centro de Derechos Fundamentales. Llevamos tanto tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. Somos como Coldo y Ábalos, casi. Uy, qué burrada acabo Pero de decir. estoy a un paso de o te retractas ¿no? Me retracto absolutamente y o acabas como el fiscal. Al 100%. Pero bueno, sí. Ha caído la primera célula de esta organización, que es terrible por las matanzas que ha organizado, por la vinculación con el régimen de Venezuela, por la absoluta eficacia con la que distribuyen droga que proviene pues a veces de Ecuador, a veces de Bolivia, a veces de Perú, a veces no se sabe de dónde, y que por Venezuela ha tenido un paso firme hacia Estados Unidos durante muchísimos años, ¿no? Así es. Han elegido España. A ver, el tren de Aragua nace en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua, en Venezuela, en 2013. Y durante mucho tiempo fue una organización criminal como otras que operaban y que operan desde las prisiones. Lo que pasa es que el tren de Aragua se aprovecha de la complicidad de ciertas autoridades. Antes contabas, comentando la noticia, y quería volver un instante sobre esto, de sus vínculos con el llamado Cártel de los Soles, que es la organización de altos mandos del ejército, de las llamadas fuerzas bolivarianas, para actividades de criminalidad organizada. Es interesante por dos cosas. Primero, el tren de Aragua dispone de la complicidad de una parte del aparato de las autoridades, del aparato del Estado, lo cual le da una fuerza que normalmente la criminalidad organizada no tiene. Es decir, generalmente la criminalidad organizada opera contra los estados, que pueden ser estados muy débiles y organizaciones criminales muy fuertes, pero no dispone de los recursos que te pueden brindar las Fuerzas Armadas. Hay un segundo aspecto. El Tren de Aragua deja de ser una organización menor y se convierte en una gran organización de narcotráfico durante los años de Nicolás Maduro.
Entonces hay personajes del entorno de Nicolás Maduro, algunos de ellos investigados en los Estados Unidos, hay una sentencia muy importante, un proceso, mejor dicho, que va a concluir con sentencia condenatoria, que es el proceso contra el Pollo Carvajal en los Estados Unidos. Y el Pollo Carvajal ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, como aquí hemos dicho muchas veces, las cosas se ven diferentes cuando tienes la perspectiva de la prisión y que te van a condenar, y en los Estados Unidos... Por perpetua. Y claro, en una prisión, en un régimen penitenciario durísimo, y el Pollo Carvajal ha empezado a contar cosas, y lo que se está viendo es que el cartel de los soles está profundamente infiltrado en el Estado y que dispone de recursos que pone al servicio de la criminalidad organizada. Es significativo, por fin, Xavier, la debilidad del Estado, de nuestro Estado, la debilidad de España, a la hora de hacerle frente a la entrada de las organizaciones criminales. Hay que tener en cuenta que la operación contra el tren de agua ha sido en varias ciudades españolas, 13 detenidos, que son muchos, y esto lo que revela es que han logrado penetrar. Tú antes lanzabas una hipótesis terrible, muy preocupante, que es que pueda haber otra célula de camino o que pueda haber otras células. El problema de la criminalidad organizada es que solo aflora cuando efectivamente ha arraigado. Y podrían pensar los espectadores, bueno, y esto en realidad al ciudadano español, ¿qué le importa? Bueno, le importa mucho, porque con la criminalidad organizada, como tú describías antes, llegan actividades criminógenas. El tráfico de drogas, naturalmente, y de la mano del tráfico de drogas vienen los homicidios, los robos, los vuelcos, el robo entre narcotraficantes, etc. Viene el blanqueo, y hay sectores de la actividad económica que son dopados con el dinero del narcotráfico y con el dinero de la droga, con lo cual compiten con el negocio legal que una persona tiene. El caso más claro es el de la construcción, pero no es el único, ¿no? Entonces, sí nos tenemos que preocupar, porque ya son muchos los indicios de la debilidad del Estado. Narcotraficantes en Sevilla remontando el Guadalquivir, el campo de Gibraltar descontrolado, la comarca de Barbate, la bahía de Cádiz igual, y ahora el tren de Aragua. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. Bueno, vamos a nuestro análisis de la actualidad política de España. Hoy hay un protagonista. El protagonista es Sánchez. Sánchez ha hablado, cosa que algunos esperaban, ¿no? ¿Y qué ha dicho Sánchez? Pues Sánchez de algunas cosas no ha querido hablar, pero en lo fundamental ha dicho dos cosas importantes. Que va a presentar presupuestos después del revés de Junts. Bueno, pues algunos se preguntará, ya sabe Sánchez que no se los van a aprobar. Es el compromiso de Junts. Si Junts quiere salvarse en Cataluña, tiene que decirle que no al techo de gasto y a los presupuestos, y dicen que a todas las leyes que presente, si no es que plantean un beneficio directo para Cataluña. Bueno, la cosa es que también ha desmentido que esto signifique que vaya a haber un adelanto electoral. Lo que sí dice el pillo es que donde quieren elecciones es en la Comunidad Valenciana. Escuchamos a Sánchez. Creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño, porque los resultados están ahí. España está atravesando uno de sus mejores momentos desde hace 45 años. Sobre los presupuestos generales del Estado, el Gobierno presentará los presupuestos generales del Estado, que sudaremos la camiseta, que con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027. Hasta que termine la legislatura, con presupuestos o sin presupuestos. Sin presupuestos, pues tendrá que seguir con los prorrogados que tiene actualmente, y eso parece que le preocupa por lo justo. Hay en juego buena parte de las ayudas europeas que están por llegarnos, que tienen pues unos inconvenientes de entrega a un país que no tiene presupuestos desde antes, desde que gobernaba Rajoy. Bueno, pues esto no es de recibo, y como no es de recibo puede ser un hándicap para que recibamos menos de las ayudas previstas o ninguna de las ayudas previstas. Hay 90.000 millones en juego, diferentes años, ¿verdad? Y 21.000 millones de esos 90.000 hay una parte que tienen que ver con que se aprueben unas leyes que está comprometido el Gobierno de España con el Gobierno europeo, que se van a aprobar. Sin el apoyo de Junts, esas leyes van a decaer. Por lo tanto, pues corremos el riesgo de que esta salida de Junts, que ahora quieren que sea muy ruidosa, nos acabe costando apoyo de Europa. Marcela.
Bueno, Pedro Sánchez ha hablado, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya dicho la verdad. No, Como no. nos tiene acostumbrados, yo ya ni me creo ni que esté enamorado de su mujer, ¿no? Pero la realidad es que este señor pues puede continuar en el poder sin presupuestos, lo ha hecho en los últimos años y ¿por qué no lo va a hacer ahora, no? No tengo ninguna esperanza de que pretenda que se aprueben unos presupuestos. Otra cosa es la legalidad o la constitucionalidad que existe en esa continuidad de prórroga de presupuestos y, por supuesto, por derivado el daño que nos hace a todos los ciudadanos españoles precisamente por estos fondos europeos. En estas ayudas europeas hay una línea roja muy cercana, que es junio de 2026, que muchas de ellas se tienen que cumplir para esa fecha. Igual pues es otra de las fechas que se baraja para pues si hubiese ese adelanto electoral o no, ¿no? Pero bueno, a mí me sorprende que pidiesen la dimisión de Mazón, que ahora pida elecciones en Valencia, pero él ni dimite, tampoco convoca elecciones, ¿no? Y mientras tanto sigue asediado todo su entorno. Ricardo. Lo que pasa es que estamos en un momento, Xavier, en el que a medida que va pasando el tiempo y el gobierno se va enrocando, el equilibrio en el que el gobierno está precario, débil, demuestra que también hay una oposición débil que no puede hacerlo caer. Demuestra hasta qué punto los nacionalistas son fuertes y solo los nacionalistas pueden precipitar su caída. Es verdad que Junts ha venido presionando y amagando muchas veces. Hace ya unas semanas dijo que los iban a dejar caer y que iban a bloquear la legislatura, pero no pueden convocar, no convocar una moción de censura, no provocar una moción de censura. Y esto, paradójicamente, muestra que al final Pedro Sánchez, en su pronóstico, en su anticipo de que va a estar 2 años, puede estar diciendo la verdad, lo cual no deja de ser una novedad. Esto sí que es noticia, que Pedro Sánchez diga algo que es cierto, ¿no? Pero esto que estás diciendo es, ojo, porque estos pueden estar amagando todo lo que quieran, pero mientras no haya una moción de censura encima de la mesa, mientras no se presente una moción de censura, yo aquí aguanto. Con presupuestos, sin presupuestos y con lo que quieras. He oído ya 2 personas de Junts decir que si presentaran a una persona con independencia política, de acuerdo con el Partido Popular, ellos apoyarían la moción de censura. Es cuestión de encontrarlo. No van a votar a Feijóo porque no quieren pasar a la historia como los que facilitaron un gobierno pues, peor para los intereses del independentismo catalán, pero están quemándose mucho con estar a la sombra de Sánchez. Yo creo que la palabra clave que apuntaba Ricardo es ese amago, ¿no? O sea, realmente esto es un amago, o sea, Junts no va a presentar una moción de censura, o sea, es esta historieta de apretar a Sánchez los independentistas y los golpistas catalanes es puro rédito electoral y pura, o sea, consecuencia necesidad para no perder los cada vez menos apoyos, ¿no?, que les quedan en Cataluña. Ya está a punto, porque nadie, ni siquiera los independentistas, sostienen lo que Sánchez vende y lo que supone el gobierno de Sánchez. Cosa distinta es que nunca se van a encontrar una posición así en el poder, o sea, nunca van a encontrar un presidente de España que les dé todas las cesiones que les dé, con lo cual, bueno, pues son amagos, una forma de presionar, una forma de tener medio contento a su electorado y de vender otro mensaje en Cataluña y así ir tirando y aguantando, pero yo veo difícil que fuercen una moción de censura y luego, claro, está el tema del apoyo, no van a apoyar a Feijóo y a ver el PP que tenemos, a ver a quién presenta o presentaría que no sea Feijóo, pues ya sabemos que a nadie porque no tienen ese valor. Que fíjate qué situación tan paradójica. Este equilibrio inestable en el que se encuentra Pedro Sánchez está revelando la debilidad del Partido Popular. Es decir, yo seré todo lo vulnerable que se quiera, pero a mí no me van a hacer caer y vosotros no podéis lograr un candidato alternativo, no podéis poneros de acuerdo con nadie. Esta situación desgasta, sin duda, a Junts, pero no estoy seguro, Xavier, de que los desgaste más que un potencial apoyo al Partido Popular en una moción de censura. Es verdad que dependería del candidato, que Junts puede decir, bueno, si presentan a un candidato lo suficientemente aceptable, pero ¿quién habría de ser ese candidato, Xavier? ¿Qué candidato podría presentar el Partido Popular que pudiese ser del agrado nada menos que de uno de los partidos que lideró el golpe del 2017? Mientras que al final, cuanto más presionan a Sánchez, más pueden aspirar a conseguir cosas, que es al final la estrategia de todos los que están apoyando al gobierno con tal de que Sánchez no caiga. Conseguir cosas. ¿Qué puede hacer? Veremos. Bueno, vamos a ver, hay muchos que no creemos que vaya a presentar presupuestos.
Yo el primero. El diario ABC también publicaba algo en este sentido hoy, que casi como que renunciaban a hacerlo. El presidente dice que lo van a hacer, pero muchos no le creemos y desde luego eso va a tener repercusiones sobre la llegada a España de los fondos europeos, la ruptura de Junts. Imagínate, si encima nos cuesta dinero la aventura de Junts. Vamos a verlo. Este año, además, Sánchez renuncia a presentar los presupuestos generales del Estado. Así lo ha confirmado el diario ABC. Tras el veto a todas las leyes por parte de los de Puigdemont, Sánchez renuncia a su promesa de presentar las cuentas públicas que llevan prorrogadas desde 2023. Una obligación constitucional que el Ejecutivo ha incumplido, ya que los presupuestos deben presentarse al menos 3 meses antes de que finalicen los del año anterior. Es decir, el 30 de septiembre era la fecha límite, un plazo que ya ha sido superado. Fuentes de la Moncloa reconocen abiertamente que el gobierno no llegará a enero. Sánchez gobierna con unas cuentas desfasadas en las que el PSOE era la fuerza más votada y Podemos era su socio de coalición. Además de unas cuentas desfasadas con el bloqueo de Junts, el gobierno no podrá seguir adelante si pierde la inyección de todos los fondos europeos, porque dentro de ese bloqueo general de leyes, al menos 6 son vitales para que el Ejecutivo reciba el dinero que se comprometieron a aportar desde Bruselas. Todos esos pagos pendientes ascienden a más de 90.000 millones de euros. Aseguran que aunque se enfrentan a una derrota tras la amenaza de Junts, avanzarán hasta su votación. Y es que cabe la posibilidad de que Sánchez use el rechazo a los presupuestos como una maniobra electoral, algo que ya hizo en 2019 tras el veto de Esquerra Republicana a sus primeros presupuestos. Ya veremos, pero si me lo permitís, voy a hacer un alegato contra el bipartidismo. Ya sé que no hace falta que muchos estáis convencidos de lo pernicioso que ha sido para este país. El de Waterloo, Carles Puigdemont, sigue cobrando cada mes su nómina de presidente de la Generalitat. Y ni aquel gobierno provisional de la Generalitat con Soraya y aquellos guantes azules y todo aquel tinglao que se montó y tal, ¿le retiraron el sueldo? No. Luego vino el sanchismo. El sanchismo, ¿cómo le va a retirar el dinerito? Y eso produce una disfunción que, por mucho Tribunal de Cuentas, que también el bipartidismo ha reducido a la miseria, más valdría pues ahorrarnos, cerrar, echar un poco de cal sobre las ruinas del Tribunal de Cuentas, porque no merece la pena mantenerlo en pie con lo que nos cuesta. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque se están pagando 2 sueldos de presidente de la Generalitat, el de Illa y el de Puigdemont. Y da igual, porque luego les iremos a tratar de aliviar con ayudas financieras que no merecen probablemente, pero que son discriminatorias claramente para el conjunto de los españoles. Así se porta el bipartidismo. Pues efectivamente, eso es un fiel reflejo de la España burocrática que tenemos, donde pasan estas cosas, nadie las denuncia y siguen pagándose pues 2 salarios a un prófugo de la justicia y al actual presidente de la Generalidad de Cataluña, ¿no? No obstante, respecto al tema en cuestión de los fondos europeos, yo creo que lo más importante aquí es que al final lo que siempre sufrimos somos los españoles, y a este señor le da igual, porque con mantenerse en el poder le importa muy poco que no lleguen los fondos europeos. Tendrá sus consecuencias políticas, porque afectará a España, igual no tan a corto plazo, pero sí más a largo plazo, pero es gravísimo. O sea, que el hecho de que no se prorroguen unos presupuestos o no vayamos a tener presupuestos, porque es muy difícil que salgan adelante las cosas como son, provoque de facto que nos quedemos sin muchas ayudas europeas. Y ya por último, por matizar un poco, por recordar, yo estoy segura que Junts no votaría a un candidato como Feijóo, pero no creemos que es el peor candidato que se le puede presentar a los independentistas, porque dentro de lo que es el Partido Popular y la derecha, pues es un señor que abiertamente defiende las autonomías y ha defendido muchas de las ideas que al final rompen la unidad de la nación. O sea que tampoco creo que les disguste mucho. Es que hay un marco del que es muy difícil salir. Iba a hacer un chiste, no iba a decir queremos salir del sanchismo, pero la oposición no nos deja. Lo que pasa es que no toda la oposición es igual, no es lo mismo el Partido Popular que Vox, hay en esto una diferencia, ¿no? El Partido Popular continúa aceptando el marco de que con los nacionalistas no es posible, o frente a los nacionalistas no es posible una victoria, solo es posible una transacción. Es decir, al final
hay que terminar dándoles algo que es el viejo sistema heredado del comienzo de la transición. La idea de que con el nacionalismo no queda sino transigir, que en la práctica es hacer concesiones. Normalmente son el resto de los españoles los que van a hacer concesiones a los nacionalistas, que ni siquiera son la mayoría, pero que están en una posición de actuar como bisagra y de forzar o no la caída de un gobierno, la aprobación o no de leyes. Probablemente sea el momento de cambiar el marco y de plantear que, cuando finalmente Pedro Sánchez caiga, hay que confiar en que esto terminará sucediendo, porque terminará habiendo un cambio, será necesario hacer modificaciones profundas. Porque esta situación en la que estamos nos ha traído primero una parálisis institucional. Me parece evidente que la legislatura sin presupuesto, es una legislatura parada. Pero más profundamente nos ha traído una fractura nacional. Antes decía Marcela los intereses de la nación. Nos ha traído una fractura nacional y nos ha traído situaciones de disfuncionalidad total, agravios comparativos entre Cataluña y el resto de España, por ejemplo, a algo como el cupo vasco. Es decir, una de las miradas críticas que necesitamos tener sobre el sistema de la Constitución del 78, y creo que es justo tener una mirada crítica, es que nos ha conducido aquí y ha creado un marco en el cual a los nacionalistas no se los puede vencer, con los nacionalistas solo se puede claudicar. Y este es el marco en el que se está moviendo el Partido Popular. De ahí que, en efecto, uno podría pensar, hombre, Feijóo, dentro de todo, al igual que Rajoy, es tibio con los nacionalistas. Porque al final él mismo ha defendido políticas nacionalistas en Galicia. Me remito, por ejemplo, a las políticas en materia lingüística y de uso del gallego y del español en la administración pública, ¿no? Mejor dicho, el uso del gallego y del no uso del español en la administración pública. De la educación. Claro, y en el sistema educativo con lengua vehicular. Entonces, creo que necesitamos tomar conciencia como sociedad de que este marco nos está abocando al desastre. De que pensar que a los nacionalistas no se los puede vencer, sino que solo se puede claudicar, nos está llevando a la fractura nacional. Pero el bipartidismo no sale de ese marco porque es muy difícil levantarse de esos cómodos sofás en los que viven. Y el problema es que cuando quieres romper eso y quieres acabar con esas cosas no tan buenas de la Constitución del 78, pues tienen que abandonar sus sofás y tienen que salir de sus sitios cómodos. Y por apuntar otra cosa, el tema de los fondos, ¿no? De perder los fondos, pues sí, o no tener presupuestos bloqueará la legislatura, no saldrán leyes adelante, pero estos señores van a seguir cobrando. Todos los ministros, el señor presidente, todos los diputados de la Nación, a ellos no les va a afectar al bolsillo, ¿no? Entonces, esa es la realidad con la que jugamos. Es cierto. Uy, perdona, Xavi, querías cambiar el tema. Por favor. Es verdad. Y en el plano político, esta es la situación que venimos arrastrando desde la década de los 80. Pero creo que se está produciendo un cambio social en España. Creo que parte de la crisis del bipartidismo no viene únicamente por el surgimiento de fuerzas políticas, tanto a la izquierda como a la derecha, creo que viene por una transformación de nuestra propia sociedad, que ha venido experimentando golpes muy traumáticos. La crisis económica de mediados de los 2000, la pandemia, que me parece clara, la crisis que viene de deuda, relacionada con otros problemas. Se suele decir que se suele plantear la inmigración como solución o como salvación de la economía española, pero la realidad es que a pesar de los inmigrantes que siguen llegando a España, en la idea de que esto va a salvar al sistema, idea equivocada, que esto va a salvar al sistema de pensiones, lo cierto es que se están costeando contra deuda. No se están generando por los propios recursos que genera la economía española. Absolutamente. Claro, entonces, esta situación en la que estamos probablemente va a terminar desbordando incluso a los tiene una partidos reacción políticos. social. Claro, Bueno, a mí me recuerda un poco la crisis, perdona, de los 2000. Para que veáis que la cosa, a pesar de la frivolidad del comentario, puede tener una vía de salida con los de Junts en una moción de censura, hoy Míriam Nogueras, que se ha convertido en la voz del oráculo de Puigdemont, ha dicho una cosa frivolona. No hace falta casarse, se puede ir a tomar una copita. Eso es lo que dice la señora Nogueras, que, bueno, pues no es abrir una puerta, pero es dejar un resquicio. Bueno, y el PP se tomaría no una, dos y tres y cuatro copitas con los de Junts, y lo sabemos todos. Ya. Ese no va a ser el problema. Nos vamos a ir a publicidad. 2 minutos, enseguida estamos de vuelta. Pues es que parte... Directo al grano. Un programa de campo hecho desde el campo.
sin rodeos. La mejor forma para conectar con la realidad de la agricultura castellano-manchega, su ganadería, los productores y, por supuesto, los consumidores. Pasión por lo mejor. Defensa que siempre en directo al grano vamos a hacer del producto español, del producto castellano-manchego. Un programa para todos. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Al lado de nuestra gente. Hablar de campo desde el campo y además hacerlo con las botas puestas. Vamos a ver en la vuelta de publicidad algo divertido. Se trata de Félix Bolaños, que acude a un acto del Foro Judicial y el presidente del Foro Judicial le dice lo que opina de la reforma Bolaños, teniéndole allí de cuerpo presente a Crispín el Monaguillo. Véanlo porque es divertido. Las veces que usted, valiéndose del acceso que tiene a los medios de comunicación, ha dicho que Europa no se exige lo que en verdad no existe, por ejemplo, en relación a los jueces sustitutos o la elección de vocales del Consejo. El proyecto legislativo que está en trámite para modificar el acceso a la carrera judicial, que entendemos sacrifica el mérito y la capacidad por una pretensión de mayor afinidad ideológica, y si además se usa como excusa para convertir en jueces y fiscales de carrera a casi 1000 jueces y fiscales sustitutos, la respuesta mayoritaria de la carrera, que ha sufrido en forma de concentraciones y una histórica huelga de varios días, no podría sorprenderle, señor ministro. No va a poder salir de casa este tío, no va a poder salir de casa dentro de poco, ¿no? No, poco le dicen, ¿eh? Poco le dicen, sí. No, bueno, de una forma educada y tal, pero es un bofetón en toda regla, ¿no? A ver, es que está diciendo la verdad y eso te da una fuerza. Es incómodo. Es decir, Claro. en los círculos jurídicos, lo que está diciendo al ministro a la cara es lo que pensamos todos los que vamos a un juzgado. Es que esto lo está pensando todo el mundo. O sea, no hay ahora mismo, de todas las reformas que se han acometido, ninguna que haya sido tan caótica. Desde la reforma de la ley Montero, de la famosa ley del sí, que llevó a la puesta en libertad de violadores y delincuentes, no ha habido otra reforma que haya generado el caos que ha generado la reforma de justicia y la que pretende generar. Y luego hay un aspecto de fondo que no podemos soslayar, que estas reformas no tienen por objeto mejorar a la justicia, tienen por objeto hacerla más disfuncional, tienen por objeto propiciar la impunidad de conductas, como es el cambio para que la investigación dependa de los fiscales, absolutamente politizados. Entonces, esto da una fuerza, era lo que decía Gramsci, ¿no? Que la verdad es revolucionaria. Esto que le dice al ministro a la cara, lo piensa cualquiera que lleva una toga en España. Ya. Bueno, vamos a hablar del caso de los hidrocarburos y de la implicación de Ángel Víctor Torres, el todavía ministro, el embustero mayor del reino. Podríamos decir que el que no conocía al Dama tampoco tenía mucho trato con Koldo, aunque Koldo diga cosas en sus mensajes dirigidos a él cuando era presidente de Canarias espectaculares, y el que no tenía en su condición poder actuar para que la trama corrupta cobrara pronto y sin miramientos de Canarias. Es más, les inflaba las facturas. Bueno, pues ahora hemos sabido que tuvo tratos Ángel Víctor Torres con Claudio Rivas, uno de los grandes beneficiarios de la trama de los hidrocarburos, que por cierto tenía en su casa de campo, en su finca de Cáceres, 60.000 euros para, bueno, pues ya sabes, para atender imprevistos. El socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, guardaba en su finca de Cáceres unos 60.000 euros en efectivo con la complicidad de su mujer, Estela Duarte. Tío, tú no sabes contar, gordo, los paquetes, te lo digo, ¿en serio? ¿Por? Porque los has hecho de 500 euros, ¿no has contado bien? Tú me has dado, me has hecho como de los estos, como si fueran 1.000 euros, son 500 euros los que hay en cada cosa. Pues lo he contado mal. Eran 20 y tú has contado 10. 10 de 50 en vez de 20 de 50. Cuando he ido a hacerte el ingreso, ya está hecho los 1.600. Y he dicho, digo al tío, no, 1.000. Me dice, no, que 500. Y yo, ¿qué? Pues lo he contado mal. Vale, abajo de la almendra, ¿vale? Vale. Venga, porque voy a hacer el pago. Esta conversación fue grabada por la Guardia Civil 2 meses antes de que estallara la trama y Rivas acabara en prisión.
Todo comenzó con las reuniones entre el expresidente canario y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el empresario Víctor de Aldama. Ambos mantuvieron varios encuentros en las islas para montar una refinería en Tenerife. El objetivo, importar petróleo venezolano sin pasar por República Dominicana. Un plan vinculado a una trama milmillonaria del petróleo con ramificaciones políticas. En esas reuniones participaron nombres conocidos: Claudio Rivas, socio y amigo de Víctor de Aldama, su esposa, Estela Duarte, el exasesor, Koldo García, y el propio ministro, Ángel Víctor Torres. Todo ocurrió en Tenerife en octubre de 2022. Y ahora The Objective revela en exclusiva esta conversación en la que el socio de Aldama y su esposa hablan abiertamente de los 60.000 euros que escondían en su finca de Cáceres. La Guardia Civil sitúa a Claudio Rivas como uno de los beneficiarios de la trama que acabó defraudando a Hacienda más de 182 millones de euros. A ver, don Ricardo, que le veo impactado por la grabación. Bueno, lo que pasa es que la prueba de grabaciones en el acto del juicio a veces permite cierto margen de interpretación. Esta es la razón de que a veces los delincuentes utilicen un lenguaje críptico en la idea de que si uno está hablando, pues, de... Ya está aquí el penalista metiendo la duda razonable. De cosas de charcutería o tal. Bueno, pues puedes generar cierta duda. Pero cuando las conversaciones son de este crudo y se oyen en el acto del juicio y te han pillado con 60.000 euros de efectivo en tu casa, esto no es fácil de levantar. Porque, claro, necesitas una explicación razonable del efectivo, del origen del efectivo, y estas conversaciones a veces son el último clavo que necesitas. Aquí es muy difícil decir, mire usted, yo no sabía que el efectivo estuviera, o yo no tenía noticia de lo que hacía mi esposo, mi pareja, mi señora, no sé. Es difícil con este tipo de conversaciones. Y luego, claro, el poder de convicción que una conversación puede tener es enorme. En el acto de juicio, cuando se empiezan a oír conversaciones de este jaez, en las que es muy claro lo que se está haciendo, lo que está sucediendo, el resto del relato de la acusación puede cobrar mucha fuerza. Marcela, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo es que la Guardia Civil hace un trabajo maravilloso, porque ya 2 meses antes de la causa estaban incautando estas comunicaciones, ¿no? Pero, o sea, con la causa abierta, pero sin haber determinado a estas 2 personas dentro de la trama, ¿no? A ver, esto es el fiel reflejo del gobierno. A mí siempre me gusta recordar, porque a veces nos plantan a Aldama como un salvador, ¿no? Porque como tiene tanta información del gobierno y conoce bien las cloacas de Pedro Sánchez y su entorno, me gusta recordar que es un delincuente. Y es un delincuente y por eso está en la trama y por eso tiene la información y por eso la puede cantar y la puede tal. No lo digo porque como muchas veces parece como el que nos está destapando todo, y ojalá nos haga el favor de que se vaya Pedro Sánchez, pero no deja de ser uno más de esta trama, ¿no? Y bueno, y todo pues ese entorno, este señor, su mujer o quien corresponda, ¿no? Yo solo espero que las cosas afloren, salgan a la luz y cuanto antes conozcamos todas las personas implicadas, y si de paso cae el gobierno, pues mejor. Bueno, la Audiencia Nacional ha citado para el caso de las mascarillas como investigados tanto a Koldo como a Aldama. O sea que esto es así. Además, pues Aldama, yo no desconfío de Aldama, no digo que todo lo que diga sea verdad o que lo pueda probar, pero evidentemente alguien que se autoinculpa me merece un respeto. Me merece un respeto porque aparentemente no saca gran cosa de esa autoinculpación. Otros hacen otra cosa, por ejemplo Ábalos, ¿no? Que es callar y esperar y a ver si me condenan, pues me indultan, ese tipo de cosas. Y en paralelo a todo eso, el Partido Popular está en solicitar a la Audiencia Nacional que expulse al PSOE del caso Koldo. Lo hace después de que se haya abierto la pieza separada para investigar los pagos en efectivo que se suscitan dentro del PSOE, para tal vez blanquear un sobresueldo a Ábalos o quién sabe qué, o si de ahí se derivan implicaciones para poder sostener que ha habido una financiación irregular del PSOE. En cualquier caso, pues son decisiones judiciales. Ya termino las decisiones judiciales del día de hoy, porque ustedes tienen que saber que el pareja de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, se ha confirmado hoy su procesamiento y va caminito de juicio por el tema de su relación fiscal y sus posibles delitos fiscales con una de sus empresas. Este hombre que yo creo que ha hecho el
el peor favor a su causa con su declaración en el Supremo, esa en la que ponía en el mismo plano de no sé si irme de España o suicidarme. En fin, ¿cómo lo ves, Marcela? Bueno, por cerrar el tema anterior, que es importante lo que ha hecho el Partido Popular, por supuesto, nunca está de más pedir ese tipo de peticiones, pero no hay que olvidar que ha sido Vox, por ejemplo, el que denunció ante la Fiscalía esta corrupción del PSOE, el que pidió la entrada de registro en Ferraz y en otra serie de diligencias dentro del proceso, sin perjuicio de que esta es una más y viene muy bien. Sobre el tema de González Amador, a ver, tema complicado porque... O sea, a mí, sin perjuicio de lo que la base del proceso, que aparentemente lleva un ilícito detrás, ¿no? un fraude fiscal, la realidad es que todo esto nace de la mayor vulneración de derechos que tiene un ciudadano respecto con los pactos que hacemos todos los letrados con Fiscalía, ¿no? Entonces se hace complicado, ¿no? Para mí, porque para mí este asunto lleva una nulidez de facto que es precisamente eso, que surge y nace por una filtración de información entre Fiscalía y letrados, que es lo peor que puede hacer un fiscal o un propio letrado, ¿no? Su declaración no me pareció nada acertada, no comprendo la defensa que hizo, tampoco comprendo esa equiparación que realizó. Y bueno, pues no sé cómo saldrá el caso, cómo continuará, pero no tiene muy buena pinta, la verdad, para González Amador. Creo que se va a tener que ir de España. Esperemos que no se suicide, claro. Ricardo. Estaba pensando en una cosa antes de entrar en la actualidad. ¿Tú te estás dando cuenta de que la actualidad política... Mira, hablábamos de frivolidad. De que la actualidad política es cada vez más actualidad de tribunales y penal? Porque ni siquiera podríamos estar diciendo, no, mira, pero esto es contencioso administrativo, un plan de ordenación urbana, qué sé yo. Pero no. O sea, la actualidad política es actualidad de procesos penales. Una cosa verdaderamente excepcional. Mira, cuando uno presta declaración, aquello queda bajo fe pública judicial y lo que dice se puede utilizar en tu contra. Claro, yo no voy a entrar a juzgar la estrategia, como tampoco lo ha hecho Marcela, ¿no? de lo que habrá valorado a la hora de declarar en el Tribunal Supremo sobre su propio caso y sobre su propia situación. Lo que uno dice se puede utilizar en su contra. Y sin quererlo puede terminar haciendo una declaración que se puede interpretar de forma autoincriminatoria. Sin embargo, yo creo que hay dos cosas muy graves que revelan esta situación. La primera es la triste situación en la que queda el secreto que debe haber entre profesionales. Ahora se ha dicho en el juicio del fiscal general del Estado que aquello no está sometido a secreto, ¿no? Que estas comunicaciones no son secretas. Bueno, hay una segunda derivada. La indefensión en la que se encuentra un ciudadano frente a Hacienda, frente a la autoridad tributaria, es aterradora. Las consecuencias de tener una contingencia, no únicamente estrictamente tributaria, sino penal con Hacienda, son terribles. Y esto lleva a muchas personas que podrían defender su inocencia a firmar la conformidad, a terminar como sea, con tal de conjurar lo que decía Alonso Martínez, la terrible desgracia de haberse procesado y las consecuencias que esto puede tener. Hemos ido evolucionando cuando entra en vigor la Constitución del 78 y aparecen instituciones como la presunción de inocencia, que antes no existía, etc. Había la idea de que, bueno, finalmente el sistema español es un sistema garantista. Bueno, pues toda la tradición garantista que pretende crear la Constitución del 78 cede cuando se trata de responsabilidades tributarias. En las responsabilidades tributarias y en general en el litigio contra la Hacienda Pública, que tú nunca te cansas de recordar que Hacienda pierde 1 de cada 3 pleitos y en algunas materias más de 1 de cada 3, muchas personas terminan llegando a conformidades y aceptando responsabilidades por el miedo de la inseguridad jurídica en la que se encuentran. Eso también hay que denunciarlo. Porque si no, te cae la del pulpo. Por supuesto. En términos de añadidos, multas, por supuesto, demoras y quién sabe cuántas las cosas, ¿no? Yo creo que Ricardo ha apuntado una cosa muy interesante y es esa responsabilidad de Fiscalía, ¿no? Y el escudo. Fijemos que uno de los argumentos que da en el caso del fiscal general del Estado es que esto que no era secreto, la comunicación, que yo no lo comparto, porque que nos pase a un letrado. Que a un letrado se le escape un correo electrónico o diga en el pasillo del juzgado un poco alto algo que le ha dicho su cliente. Veamos a ver si no tenemos responsabilidad. Pero que una de las defensas es que ese correo electrónico no podría ser secreto o algo así porque tienen acceso 300 personas. Pero
¿qué defensa es esa de un ministerio fiscal serio? O sea, ¿en qué país vivimos para que un fiscal general diga, no, es que los correos que yo me intercambio con la gente, eso lo ven aquí 400 personas de fiscalía? O sea, es lamentable y muy peligroso, y sobre todo genera una inseguridad jurídica al ciudadano que efectivamente cuando te enfrentas contra Hacienda es una maquinaria así enorme que mucha gente acaba por ceder por no enfrentarse contra eso, pero también contra cualquier tipo de institución, ¿no? Estatal, administrativa, o sea, la indefensión es total. Me alegra mucho que el Colegio de Madrid en esto ha dado la cara. Ha dado la cara. No siempre la dan, ¿eh? Me acuerdo de lo de Garzón. Me acuerdo perfectamente de lo de Garzón, que dejaron solo a Ignacio Peláez con la causa y le volvieron la espalda, ¿eh? Y al final tenía razón y lo ganó Ignacio Peláez, que en paz descanse. Bueno, seguimos en el ambiente penal. Fíjate, porque ya tenemos fecha para el juicio del hermano por aquello de Badajoz, del sitio que no se acordaba dónde trabajaban y qué era lo que hacía. Tiene una amnesia muy selectiva, como algún fiscal, que se acuerda de cosas antiguas y lejanas, pero no sabe qué periodista le hizo una supuesta filtración. Bueno, la audiencia de Badajoz abre juicio para el 9 de febrero, del 9 al 14 de febrero, contra el hermano músico de Pedro Sánchez y también contra el actual candidato del PSOE a las elecciones en Extremadura del 21 de diciembre, que es Miguel Ángel Gallardo. Críticos tiene, no sé si aguantará o no aguantará el tirón, pero de momento sigue siendo el candidato. Vamos a verlo. Sí, ya sabemos cuándo será el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno. Será del 9 al 14 de febrero. También se sentará en el banquillo Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz y actual candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones extremeñas del 21 de diciembre. Ambos se enfrentan a delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz, por presuntamente haberle seleccionado a dedo y haber hecho un puesto a su medida. Recordemos esas declaraciones en las que el hermano del presidente no sabía explicar bien con claridad en qué consistía su trabajo, dónde estaba su despacho o cuántas veces se trasladaba a Badajoz para trabajar. La acusación popular pide para ambos 3 años de cárcel y la juez Beatriz Viedma, que ha seguido el caso durante año y medio, ve indicios suficientes de delito y ha procesado a 9 personas más, entre trabajadores de la Diputación y diputados, que también tendrán que declarar ante el juez. Muchas gracias, Marina Neila. A mí me parece un poco lejano lo del 9 de febrero, pero bueno, oye, la justicia tiene sus ritmos. Tampoco creo yo que en Badajoz tengan un caso penal tan relevante y a lo mejor pues esto lo podrían lidiar en un par de meses, ¿no? Pero que les han señalado rápido. Sí, sí. ¿Febrero rápido? Ah, yo es que no manejo... Gracias a Dios. Bueno, que no los te has casos visto. mediáticos siempre van un poco con más aceleración. Eso es. Hombre, Pues no es el gracias caso, a Dios ¿no? que no te has visto tú jamás en una... Hay gente esperando juicio. 2 años, 3 En años. Sí, hombre, España, en España se está señalando, no tanto en penal, pero en civil. En civil 2 años. Eso es otra disciplina. Pero que en penal también. Que en penal, como te suspendan el juicio y vayas al principio de la lista, te puede llevar un susto. Sí, como haya ya 40 testigos, tal. Bueno, ¿qué os A mí parece? lo más grave del caso bueno, lo más grave que me parece que este señor es el hermano del presidente y todo el rato lo quieren separar como algo personal. Mira, perdona, cuando tú eres el hermano del presidente no es personal. O sea, las personas del entorno del presidente no son personales. Si la mujer del presidente está imputada, el hermano del presidente está imputado, eso afecta directamente al presidente porque afecta a la higiene y a la ética y a la imagen de España. Punto. Y ya Sobre está. todo cuando se esconde en la Moncloa para poder Exacto, decir que por quiere supuesto. ser ciudadano Cuando fiscal estuvo portugués. Dinko y ocupa la Moncloa, exacto. Y otra cosa que me llama la atención de este juicio, para que todos los espectadores comprendan el papel de la Fiscalía en los últimos años en España, es que de momento Fiscalía no ha acusado. O sea, están personadas 2 acusaciones populares, me parece que es Manos Limpias y Vox, si no me equivoco, pero Fiscalía de momento no ha hecho acusación formal frente, ¿no? O sea, otra vez tenemos a un abogado del Estado en el papel de Fiscalía trabajando para el hermano del presidente, ¿no? Sin duda, sin duda. A mí lo que me sabe mal es que ninguna de esas acusaciones que parecen contentarse en cobrar la pieza del hermano músico y tal vez la de Gallardo, el facilitador, haya tenido el coraje de seguir contra la agencia tributaria. Si se ha probado que se escondía en la Moncloa por meses para simular no estar en ningún sitio en España y por lo tanto alegar que es residente fiscal portugués,
el señor de la agencia tributaria, que en una hoja sin membrete, sin firma y sin nada, le dice al juzgado que todo es correcto y que es ciudadano fiscal portugués, siendo que cobra como contratado de una administración pública española, pues, hombre, merecería que alguien sacara el látigo y le diera un zurriagazo. Que se investigase. Lo que pasa es que son tantas las vías que si la administración se lo propone, tiene para propiciar la impunidad. Son tantas las formas. Tú has señalado una que es relativamente corriente. Se hace un informe que pasa más o menos desapercibido, en el que se dice que no se aprecian irregularidades, y chico, para cuando quieres reaccionar, la cosa ha prescrito, ha caducado el expediente, etc. Tienes otras, que es que incluso abres el expediente, caduca y ya está, y se termina. Y, es decir, también en esto hay una reflexión que hacer sobre la impunidad de algunos y la extrema severidad y la extrema dureza con otros. Iba a decir la contundencia, pero quizás no es la palabra, el ensañamiento tributario que existe en España, con las personas que pueden tener una contingencia fiscal, y en general administrativa, porque pasa también en social, es devastadora. Sepan ustedes que hay personas a las que se les niega la residencia fiscal en otro país porque han venido a un entierro un día a España. Ahí está. Y se pasan un día. ¿Qué les parece? Pues no, en este caso un tío se refugia en la Moncloa, pone allí la autocaravana para no pagar electricidad del erario público, se aprovecha doblemente y si es caso, pues que a la señora japonesa la lleven al ginecólogo en la ambulancia particular de Moncloa. Bueno, son cosas que uno no puede dejar pasar así como cualquier cosa. Y esos ribetes, pues al final, en la causa penal contra el hermano y el presidente de la Diputación, pues van a olvidarse y van a caer en el... Y no me parece que sea lo mejor, pero bueno. Vamos a hablar de Mazón. Es evidente, alguien no ha medido bien la causa en Valencia, las decisiones de la juez de Catarroja, que su marido practicase algunos interrogatorios en la causa sin ser personal del juzgado, cosas muy serias que hay en ese juzgado. Por ejemplo, que le reclamen a una persona a la que le dices cara a cara, la juez le dice a la periodista Vilaplana, no, si esto ya sabemos que no va contra usted tranquila, si aquí el responsable es Mazón y tal. Y, by the way, tráigame usted el ticket del parking de hace un año. Y le dice, y tráigalo en 3 días, porque si no, vamos a ver qué pasa. Oiga, vamos a ver un poco de... Ah, no, el Ventorro. Que venga el dueño del Ventorro. Oiga, pero vamos a ver. Esto que Inquisición han montado en este tribunal de Catarroja. Bueno, la verdad es que Mazón ha tenido la suerte que ha querido tener. Podría haber hecho muchas cosas y no ha hecho, pero es triste que su cese, que se publicó la carta de dimisión se produjo el lunes a las 3:15 de la tarde, no haya salido publicado en el BOE hasta hoy. Y con polémica, porque por lo visto alguien ha omitido la responsabilidad del BOE, no hace falta que les diga que es del Gobierno central. Alguien ha omitido pues esa especie de cosa que se suele poner cuando alguien dimite y le agradecemos sus servicios, ¿no? Eso alguien lo ha borrado de esto del BOE y finalmente hemos tenido pues esa cosa en el BOE publicada hoy viernes. Por cierto que hay que decir que Mazón ha pedido la comparecencia en la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas y lo va a hacer el próximo martes. A lo mejor explica ahí algo. La juez no se va a conformar con la víctima, con que haya dimitido Mazón o no. Va a continuar ahí en su función inquisitorial contra todo lo que tenga que ver con la Generalitat y cero con lo que tenga que ver con el Gobierno central, ¿no? Yo desconocía, la verdad, este comentario de la juez de Catarroja, ¿no? Pero por menos anularon el juicio de Otegi, o sea que por esa falta de imparcialidad y de investigación, porque al final la causa está en fase de instrucción y todavía no se puede determinar mucho, ¿no? Desde luego. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí. Eso sí, antes de irnos, déjame que agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia. Pero para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad empezamos el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. Pedro Sánchez dice que va a presentar presupuestos, muchos lo dudan, a pesar del traspiés con Junts y a pesar de que Junts ha dicho explícitamente ya muchas veces que no va a pasar esos presupuestos, que no los va a votar afirmativamente, con lo cual previsiblemente encallarán en su tramitación en el Congreso. El presidente afirma que seguirá gobernando con presupuestos generales del Estado o sin ellos, al más puro estilo del manual de resistencia. Sánchez también descarta convocar elecciones tras el desencuentro con los de Puigdemont, aunque sí pide elecciones para la Comunidad Valenciana. Y desde Brasil hoy Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre esa crisis con Junts. Se aferra el presidente a los buenos datos de empleo y a la supuesta proyección internacional de España para justificar su continuidad en el gobierno. Sobre ese divorcio o amago de divorcio con Junts, dice que ellos siempre han demostrado que la negociación y el diálogo son dos de sus bazas más importantes y en eso van a seguir con Junts. Eso sí, por el momento no sabemos si habrá o no habrá presupuestos, pero él asegura que lo va a intentar. Creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño, porque los resultados están ahí. España está atravesando uno de sus mejores momentos desde hace 45 años. Sobre los presupuestos generales del Estado, el Gobierno presentará los presupuestos generales del Estado, que sudaremos la camiseta, que con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027. A pesar de que Sánchez diga que va a presentar los presupuestos, cosa que está por ver, ahora lo que sí de verdad queda en el aire es el impacto que la no presentación de presupuestos o que los presupuestos decaigan en el Congreso de los Diputados supondrá para la concesión de las ayudas europeas. En realidad se trata de un verdadero botín a lo largo de los años, unos 90.000 millones, y de esos 90.000 hay unos 20.000, algo más de 20.000 que dependen de la aprobación de algunas leyes que, tal como están las cosas, parece que tampoco van a prosperar porque Junts les ha puesto la proa y que eso, el plante de Junts puede significar una merma en las aspiraciones de España a conseguir ayudas europeas. Este año, además, Sánchez renuncia a presentar los presupuestos generales del Estado. Así lo ha confirmado el diario ABC. Tras el veto a todas las leyes por parte de los de Puigdemont, Sánchez renuncia a su promesa de presentar las cuentas públicas que llevan prorrogadas desde 2023. Una obligación constitucional que el Ejecutivo ha incumplido, ya que los presupuestos deben presentarse al menos 3 meses antes de que finalicen los del año anterior. Es decir, el 30 de septiembre era la fecha límite, un plazo que ya ha sido superado. Fuentes de la Moncloa reconocen abiertamente que el gobierno no llegará a enero. Sánchez gobierna con unas cuentas desfasadas en las que el PSOE era la fuerza más votada y Podemos era su socio de coalición. Además de unas cuentas desfasadas con el bloqueo de Junts, el gobierno no podrá seguir adelante si pierde la inyección de todos los fondos europeos, porque dentro de ese bloqueo general de leyes, al menos 6 son vitales para que el Ejecutivo reciba el dinero que se comprometieron a aportar desde Bruselas. Todos esos pagos pendientes ascienden a más de 90.000 millones de euros. Aseguran que aunque se enfrentan a una derrota tras la amenaza de Junts, avanzarán hasta su votación. Y es que cabe la posibilidad de que Sánchez use el rechazo a los presupuestos como una maniobra electoral, algo que ya hizo en 2019 tras el veto de Esquerra Republicana a sus primeros presupuestos. Y ese órdago de Junts ya ha tenido sus primeros efectos. El Gobierno a primera hora de esta mañana ha dado los primeros pasos para desbloquear una ley propuesta por Junts que llevaba más de 10 meses bloqueada. Hablamos de la ley contra la multirreincidencia, un proyecto que, entre otros aspectos, pedía reformar el Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal para acabar, por ejemplo, con los robos de móviles y penarlos con hasta 3 años de cárcel. Esta iniciativa estaba en estos momentos en suspenso, pendiente de enmiendas que habían presentado tanto Partido Socialista como Sumar. El objetivo era frenar que llegara al Congreso porque allí podría contar con los apoyos de la oposición, a los que previsiblemente también se sumarían los del PNV. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado en condición de investigados para que vayan a declarar por el caso de las irregularidades en las mascarillas a Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama.
Esta causa investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de los contratos para el suministro de mascarillas y de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 durante los peores meses de la pandemia. La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional se produce solo unos días después de que se haya incorporado a la causa un informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se destacaba el papel jugado por Koldo García para que una empresa vinculada al Aldama cobrara las cantidades que le debía el Ejecutivo canario por la entrega del material sanitario. Y hoy Pedro Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre la decisión de la Audiencia Nacional de estudiar por qué hubo pagos en metálico a Ábalos y a Koldo y si hubo financiación ilegal o fondos opacos en el Partido Socialista. Una decisión que conocimos ya hace un día y de la que hasta ahora no se habían pronunciado ningún ministro ni ningún miembro destacado del Partido Socialista, algo que suelen hacer cuando se trata de otras causas judiciales. Hoy el presidente del Gobierno no ha querido entrar al trapo, ha asegurado que él lo considera como un paso meramente procedimental y asegura que no quiere hacer más declaraciones al respecto. Lo ha dicho desde Brasil. Es simplemente un paso procedimental y, por tanto, nada que añadir. Bueno, y ahora que se van a investigar esos pagos en metálico a Koldo y a Ábalos, el Partido Popular le pide a la Audiencia Nacional que deje fuera de esta causa como acusación popular al Partido Socialista. Ya saben que están personados en distintas causas y una de ellas es el caso Koldo. Para los populares, dicen, no es admisible que Ferraz use la acusación popular en una causa en la que, claro, desde ayer está bajo sospecha. Recordemos también que el Partido Socialista ha registrado una proposición de ley que quiere prohibir que los partidos y las asociaciones afines sean acusaciones populares. ¿Saben ustedes cuántos ministros y portavoces socialistas, estoy pensando en Pachi López, han salido al paso de que la Audiencia Nacional abra un caso contra el PSOE por blanqueo y posible financiación ilegal? Pues cero, ninguno. Apenas el presidente del Gobierno para decir una cosa que no tiene el menor sentido. Dice que es un paso procedimental. Bueno, hay que recordar cuando esto pasó del Supremo por el aforamiento de José Luis Ábalos a la Audiencia Nacional, que lo que cambió fue el sujeto de las actuaciones y de las pesquisas judiciales. Los indicios se investigaban en el Supremo porque había pues, un aforado. Pero ahora la persona jurídica de este procedimiento es el propio Partido Socialista Obrero Español y lo que estudia la causa es si han cometido delitos de blanqueo de capitales, nada más y nada menos que la figura del que fuera secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, o, aún peor, que el reparto de chistorras procediera de fuentes ilegales de financiación ilegal del partido. Por eso llama la atención que aquellos que siempre salen como manadas salvajes con matracas pesadísimas y que nos han recordado durante no sé cuánto el tiempo que el PSOE es un partido transparente, que la contabilidad es limpia, honesta y transparente, decía una de las nuevas dirigentes del PSOE, es tan transparente como las ventanillas de los propios sobres donde se meten las chistorras. Bueno, pues hoy han enmudecido todos ante la probable situación en la que quedarían si el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional termina por considerar imputado a la razón jurídica, al PSOE. Hoy la bandada de palmeros no emite ni un solo graznido y han pasado 24 horas desde esa decisión. ¿Se han convertido quizás en la manada silenciosa? Ahora que el magistrado se va a centrar en investigar los descuadres en las liquidaciones de gastos de Koldo y de Ábalos, que detectó, por cierto, como ya saben todos, un informe de la UCO. Bueno, y el último informe de la UCO sobre la compra de las mascarillas en Canarias ya ha tenido sus primeros efectos. La citación a declarar a finales del mes de noviembre de dos de sus protagonistas. También deja en un lugar delicado a Ángel Víctor Torres, el mismo que mintió sobre su relación con Koldo García y con Víctor de Aldama y que ha demostrado ser una pieza fundamental en la integración de la trama en esos territorios. Entre las cuestiones que quedan por aclarar está su papel en la instalación de una refinería para llevar la trama de hidrocarburos a Canarias. Según publica hoy el diario The Objective, uno de los socios que se reunió con el hoy ministro guardaba un arsenal de efectivo en su casa.
De Víctor de Aldama, Claudio Rivas, guardaba en su finca de Cáceres unos 60.000 euros en efectivo con la complicidad de su mujer, Estela Duarte. Tío, tú no sabes contar, gordo, los paquetes, te lo digo, ¿en serio? ¿Por? Porque lo has hecho de 500 euros, ¿no has contado bien? Tú me has dado, me has hecho como de los estos, como si fueran 1.000 euros, son 500 euros los que hay en cada cosa. Pues lo he contado mal. Eran 20 y tú has contado 10. 10 de 50 en vez de 20 de 50. Cuando he ido a hacerte el ingreso, ya está hecho los 1.600. Y he dicho, digo al tío, no, no, es 1.000. Me dice, no, que 500. Y yo, ¿qué? Pues lo he contado mal. Vale, abajo de armario, ¿vale? Vale. Venga, porque voy a hacer el pago. Esta conversación fue grabada por la Guardia Civil 2 meses antes de que estallara la trama y Rivas acabara en prisión. Todo comenzó con las reuniones entre el expresidente canario y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el empresario Víctor de Aldama. Ambos mantuvieron varios encuentros en las islas para montar una refinería en Tenerife. El objetivo, importar petróleo venezolano sin pasar por República Dominicana. Un plan vinculado a una trama milmillonaria del petróleo con ramificaciones políticas. En esas reuniones participaron nombres conocidos: Claudio Rivas, socio y amigo de Víctor de Aldama, su esposa, Estela Duarte, el exasesor, Koldo García, y el propio ministro, Ángel Víctor Torres. Todo ocurrió en Tenerife en octubre de 2022. Y ahora The Objective revela en exclusiva esta conversación en la que el socio de Aldama y su esposa hablan abiertamente de los 60.000 euros que escondían en su finca de Cáceres. La Guardia Civil sitúa a Claudio Rivas como uno de los beneficiarios de la trama que acabó defraudando a Hacienda más de 182 millones de euros. La Audiencia Provincial de Badajoz ha fijado ya la fecha para que se celebre el juicio contra el hermano músico del presidente del Gobierno y contra el secretario general del PSOE y antiguo director de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acusados ambos de delitos como tráfico de influencias y malversación. Las sesiones tendrán lugar entre el 9 y el 14 de febrero. Empezarán a las 10 de la mañana y se pueden ampliar en horario de tarde porque parece que hay interés en que el tema se cierre pronto. Nos lo cuenta Marina Neila. Y ya sabemos cuándo será el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno. Será del 9 al 14 de febrero. También se sentará en el banquillo Miguel Ángel Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz y actual candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones extremeñas del 21 de diciembre. Ambos se enfrentan a delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz, por presuntamente haberle seleccionado a dedo y haber hecho un puesto a su medida. Recordemos esas declaraciones en las que el hermano del presidente no sabía explicar bien con claridad en qué consistía su trabajo, dónde estaba su despacho o cuántas veces se trasladaba a Badajoz para trabajar. La acusación popular pide para ambos 3 años de cárcel y la juez Beatriz Viedma, que ha seguido el caso durante año y medio, ve indicios suficientes de delito y ha procesado a 9 personas más, entre trabajadores de la Diputación y diputados, que también tendrán que declarar ante el juez. Y la Audiencia de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un delito de fraude fiscal y otro de falsedad documental. González Amador pierde así su última baza para evitar ir a juicio y tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados en una fecha aún por determinar, junto a otros 4 empresarios. Los magistrados rechazan sus recursos de apelación que pedían, entre otras cosas, la práctica de nuevas pruebas en la fase de instrucción. La decisión se conoce al mismo tiempo que se está juzgando al fiscal general del Estado precisamente por vulnerar su derecho a la defensa. Y hoy hemos sido protagonistas indirectos de un acto interesante en el que el presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, le cantaba las 40. Hay quien dice que humillaba al ministro de Justicia y de otras cosas, Félix Bolaños, que estaba presente en un acto. Lo dicho por Portillo no es nada que no asuma pues buena parte del mundo judicial en España. Se trata de cuestionar por qué se hace, en qué consiste y para qué sirve la llamada reforma judicial que ha tomado el apellido del ministro, la reforma Bolaños.
Las veces que usted, valiéndose del acceso que tiene a los medios de comunicación, ha dicho que Europa no se exige lo que en verdad no existe, por ejemplo, en relación a los jueces sustitutos o la elección de vocales del Consejo. El proyecto legislativo que está en trámite para modificar el acceso a la carrera judicial, que entendemos sacrifica el mérito y la capacidad por una pretensión de mayor afinidad ideológica, y si además se usa como excusa para convertir en jueces y fiscales de carrera a casi 1000 jueces y fiscales sustitutos, la respuesta mayoritaria de la carrera, que ha sufrido en forma de concentraciones y una histórica huelga de varios días, no podría sorprenderle, señor ministro. Polémica por la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la dimisión del presidente valenciano Carlos Mazón. Resulta que se ha omitido ese agradecimiento que suelen prestarse en este tipo de actos por los servicios prestados. Un olvido que dicen en Valencia es interesado por parte del Gobierno central del que depende el BOE, un feo al dimisionario. Y fuentes de Vox han desvelado que hoy se ha mantenido la primera reunión entre el Partido Popular y el Partido de Santiago Abascal para encaminar esa sucesión de Carlos Mazón. El encuentro habría estado encabezado por Ignacio Garriga y Montserrat Lluís y miembros del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El clima, traslada a las partes, ha sido bueno, de entendimiento, si bien desde Vox ya urgen al PP a trasladarles quién va a ser su candidato para calibrar así su margen de ceder o no en materia de inmigración y agenda verde. Desde Génova hoy tratan de marcar distancias, delegan las negociaciones en la cúpula valenciana y no aclaran si están al corriente de este encuentro. Y en la página económica, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba hoy que su formación presentará una proposición de ley en el Congreso con el objetivo de asegurar la actualización de las pensiones para el año 2026, incluso o preferentemente porque se puede extender la prórroga presupuestaria y no quiere el Partido Popular que los aumentos de las pensiones se vean perjudicados por ello. Les anuncio que presentaremos otra iniciativa para que se garantice la actualización de las pensiones en 2026, aunque sigamos durante la prórroga presupuestaria. Porque los pensionistas no son culpables de que el Gobierno no tenga ni mayoría ni proyecto para gobernar. Porque los pensionistas españoles no son culpables que el Gobierno actual sea un Gobierno inviable. Y ha caído hoy en España la primera célula del Tren de Aragua, el peligroso cártel venezolano, que ha sido desarticulado en varios puntos del país. Hay 13 detenidos en Barcelona, 2 en Madrid y otros 3 en Girona, Coruña y Valencia. Para el desmantelamiento de esta célula fue clave la detención del hermano del líder mundial, que fue arrestado en Barcelona en la primera fase de esta operación. Se trata de la banda calificada por Estados Unidos como terrorista, cuyas lanchas estarían siendo destruidas en el Caribe por parte de Estados Unidos. Se les acusa de asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y de personas. Y el cierre de la administración americana ha producido hoy el principio de una crisis, la aérea, porque los controladores y el personal de seguridad de los principales aeropuertos norteamericanos no están dispuestos a continuar trabajando sin cobrar. Llevan 38 días suspendidos de salario y esos controladores aéreos y esos personales de seguridad dicen que se acabó. Eso es lo que obliga a cancelar en el día de hoy 800 vuelos, 12.000 clientes afectados y en los próximos días va a haber más cancelaciones porque cada vez van a ser más las bajas en las torres de control de los aeropuertos. Por cierto, y hablando de aviones y de compañías aéreas, me alegra que al final alguien se salga con la suya y gane a una compañía importante como es el caso de Vueling. Así es, tenemos que hablar de Vueling porque una mujer que sufría esclerosis múltiple le ha ganado una batalla judicial. Ella esperaba para irse en un avión de Sevilla a Bilbao en el año 2021 y lo hacía como suele viajar, en una silla motorizada. La compañía le había dado luz verde para viajar con la motosilla, pero en el momento del embarque el comandante les advirtió de que la batería de litio podía explotar. Tuvieron que alquilar un coche para llegar a Bilbao. La justicia ha determinado que la compañía debe pagarle 1.500 euros por vulnerar su dignidad como enferma.
Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un gran fin de semana, una buena noche, sobre todo a los que sigan en la señal del Toro TV. Y volvemos el lunes, Día de la Almudena. Aquí estaremos para contarles toda la información. Que descansen.